momento hemos tenido este fenómeno fan? Yo estoy temblando porque tenemos a dos auténticos titanes. Hoy vamos a hablar de rol, amigos, pero tenemos a dos auténticos titanes en lo suyo. Tenemos a Sandy Peterson. ¿Sois fans o no sois fans? Creo que la primera, o sea, yo os lo digo, estoy temblando como un flan, ¿vale? La primera pregunta va a ir para Sandy, para nuestro querido Sandy. Yo, en parte, mi trayectoria vital es debido a él. Se lo explicaba a Alex. Hay gente que conoció a Lovecraft y luego conoció La Llamada de Cthulhu. En mi caso fue al revés. A mí me introdujeron a los juegos de rol, Dungeons and Dragons. Luego pasé a La Llamada de Cthulhu y a partir de ahí dije, esto está basado en un mundo que me parece muy interesante y conocí a Lovecraft. Es decir, yo le conozco a él antes. Sandy, ¿en qué momento tuviste la epifanía de decir, los dragones y las mazmorras están muy bien, vamos a volver loco a la gente jugando a esto, vamos a maldecir al jugador? So what's the question? When did you have that epiphany? Okay. In 1980, Chaosium, I had already been in touch with them, and they asked me to do a modern horror game. I had already been working on one on my own, and they had me do it based on their system. And I realized that a horror game based on horror movies and horror stories and Lovecraft had to be completely different from every other role-playing game. Every other role-playing game has the cycle where you kill a monster and you level up, and then you kill a bigger monster, and then you level up, and then you kill a bigger monster, and it's a compelling cycle. But in a horror movie or a horror story, you can't do that because the weakest enemy in the game is a cultist. And he's just as smart as you are, and he's more ruthless, and he's better organized. So you have to avoid combat. So I had to replace combat with something else, and I chose investigation and research. And the other thing was my serendipitous, half by accident discovery that the sanity system in Call of Cthulhu made players act like they were afraid. The first time I used it, I said, oh, the monster appears, and the player said, I'm covering my eyes, I'm running away, I'm hiding in the corner. And until that moment, I hadn't realized that the sanity rules would make them act. You never do that in Dungeons and Dragons. You would never hide from the monsters. You have to know what's going on. But in Call of Cthulhu, the players were doing that, and even though that wasn't what I expected, I got onto that and said, I want to keep this, you know. So those two things, I think, is what made it a strong game. There was two aspects. One is that it's unlike every other role-playing game, because if you want the cycle of kill monsters get better, then you can play any other role-playing game. But if you want a contrarian game where your characters get worse over time, or your big reward is a book that makes you go crazy by looking at the pictures, then it's only Call of Cthulhu. And I had something else I was going to think, but I'm so excited to be here with Mr. Lacey that I forgot what it was. I've been a fan of his movies since the 90s. Todos somos fans. En 1980, Chaosium, la empresa de juegos de rol, se puso en contacto conmigo para que desarrollara un juego de rol moderno y querían que lo hiciera basándome en su sistema de juego. Pero yo me di cuenta de que si quería hacer un juego de rol de terror basado en la obra de Lovecraft, en cuentos, en películas de terror, el sistema tenía que ser realmente muy distinto.
Así que decidí hacer algo diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en juegos como Dungeons y otros semejantes. El ciclo eterno de llegas, matas al monstruo, subes de nivel, matas a otro monstruo más poderoso, subes de nivel y así continuamente. Yo lo que quería era hacer algo que fuera distinto, quería hacer un ciclo que fuera diferente y un ciclo donde se pudiera reflejar realmente el terror. Lo que me interesaba era que los jugadores cambiaran la actitud a la hora de entrar en la partida, porque claro, si estás jugando a la llamada de Cthulhu y te encuentras con que el enemigo menos poderoso es un cultista y que el cultista, el miembro de la secta, del culto, es al menos tan inteligente como tú, es más implacable y despiadado y encima está mucho más organizado, pues ya verás. Así que decidí sustituir el combate por una cosa distinta, por la investigación. Y ese fue uno de los momentos en que tuve la primera epifanía. La segunda parte de la epifanía consiste en algo que encontré casi por accidente, y es el sistema de los puntos de cordura. En Cthulhu, los jugadores, cuando empezaban a jugar, tenían miedo. La primera vez que yo dirigí una partida y aparecía un monstruo, los jugadores les digo, ¿qué haces? Y me dicen, me tapo la cara, me escondo en una esquina, me cubro con no sé qué. Querían evitar al monstruo, tenían miedo de perder los puntos de cordura. Los puntos de cordura es algo que hacían que se comportaran de una manera totalmente distinta de lo que lo hubieran hecho si aquello fuera una partida de Dungeons & Dragons, donde harías absolutamente todo lo contrario. En la llamada sí ocurre eso, que al pensar en los puntos de cordura cambias la forma de concebir el juego, y esas son las dos cosas que creo que hacen que el juego sea tan potente y que funcione tan bien. El que tengas el miedo al monstruo constantemente, el que sepas que no van a mejorar las cosas en ningún momento, que se interrumpe ese ciclo en el que quieres enfrentarte al monstruo para derrotarlo y matarlo y subir de nivel, sino que lo que quieres es tratar de conservar a tu personaje, porque cuanto más tiempo pase, más va a empeorar. Y la mejor recompensa que se puede llevar un personaje en la llamada es encontrarse con un libro que al abrirlo está plagado de imágenes que le vuelven loco, ya me diréis. Así que eso es lo que creo que hace el juego tan interesante, y perdonadme, porque estoy realmente emocionado por estar sentado aquí junto al señor de la iglesia, de cuyas películas he sido fan desde los años 90. But now I remember. When I wrote the Call of Cthulhu game, every single person I knew who had heard of Lovecraft knew about him because I had told them. He was not well known. And I thought Call of Cthulhu would be this obscure game that would sell 2,000 or 3,000 copies, finding whatever other Lovecraft fans they were, and then vanish. I wanted it to be fun for them, but I did not expect what happened, which is that here we are 45 years later, and it's still selling, you know. Plus, it has introduced Lovecraft to the world. And I would say a combination of Call of Cthulhu going through the gamers and Stuart Gordon's movies going through the film nerds. You know, they were about 5 years after mine. Yeah, but, you know, about the same time. And that made Lovecraft well known. So every time I'm with my wife and we see like a plush Cthulhu or some toy, she goes, "That's because of you." You know, I'm very humbled because of it, because this is not what I expected at all. So you can blame all the kitschy Cthulhu stuff, at least partially. Sorry about that. Just to say, to make a question, well, I speak English like a more well, I have just questions, you know, thousands of questions. How do you have the idea, the amazing idea of insanity points? This concept changed everything. Yes. And second question, you know, the amazing thing of you know, to have luck and to have idea in the, you know, in the character, in the rules. You solve all the problems when you are working. In the moment when you are playing with the players, you suddenly don't know how to, you know, to make, you know, a path, a direction, you know, to change the things, and you have the idea dies. Yes. It's amazing. It's super cool. Responde primero
primero, Sandy. Bueno, es que cuando escribí el juego de la llamada de Cthulhu pensé que no iba a ser un juego muy popular, pensé que iba a ser uno de esos juegos oscuros que pasan bastante desapercibidos, desconocidos y que le interesan solo a 2 o 3 mil personas. Pensé que eso era lo que se iba a vender en cuanto a número de ejemplares. El resto de fans de Lovecraft que pudiera haber en aquella época. Lovecraft no era especialmente conocido en aquel momento y fijaos, yo que pensaba que iba a ser algo casi desconocido y aquí estamos, casi 45 años después, todavía con el juego a la venta se está vendiendo y yo creo que ha ayudado a dar a conocer a Lovecraft al mundo. Posiblemente sea una combinación del juego y de las películas de Stuart Gordon, que son prácticamente contemporáneas, quizás hay unos 5 años de diferencia como mucho. Creo que eso es lo que dio a conocer a Lovecraft y a su obra al gran público. Así que cuando os encontréis por ahí con alguno de esos peluchitos de Cthulhu y tal, podéis darme las gracias porque creo que en parte se debe a eso, o al menos eso es lo que me dice mi mujer cuando nos vemos en algún escaparate. Y luego Alex hace 2 preguntas. Dice, tengo 1 millón de preguntas que hacerte, pero aquí vamos. Y la primera es, ¿cómo se te ocurre lo de los puntos de cordura? Porque me parece que es un concepto que lo cambió absolutamente todo. Y luego, lo de añadir lo de la fortuna o la suerte y las ideas. Es que cuando los personajes se encuentran en un jaleo, con eso resuelves todos los problemas. Son las normas que funcionan perfectamente para resolver los problemas. Estás jugando y si no tienes una respuesta, si no tienes cómo dirigir a los personajes, si no tienes cómo llevarlos por donde deben ir, tienes ahí la solución perfecta. Me parece que lo de la idea es algo que realmente mola. The idea and the luck roll sort of stemmed from the basic role-playing system I got. So at least some of the credit has to go to Steve Parent. Yeah, but they became so useful in the game because any problem that you have in the game, you can solve in 2 or 3 ways. You can do a resistance roll, you can do an idea roll, you can find a skill. So the game master has power to make it easy. Like for example, if you say, I want to pick this lock, if the game master doesn't want you to pick the lock, he can say, do you have a lock pick skill? And of course, you never do. Or you can say, well, try a dexterity roll, you know, or try an idea roll. Maybe you know how to pick a lock if you want to succeed. The sanity rules, like I said, they were serendipitous. I knew that in Lovecraft stories, the characters would faint when they saw a monster, or they'd go insane, or they'd scream or something. And I thought, this will be a useful extra power for the monsters to have to harm the players. Instead of just casting spells, or even with tentacles, they can make them go crazy. But I didn't realize the effect it would have on the game until, well, the very first time I played it, that's when the characters were hiding their eyes and stuff. And I said, they're acting like they're afraid. I mean, I'm sure the players weren't really afraid, but the characters are acting like it. And you would never do that in Dungeons & Dragons. You would never hide your vision. But Call of Cthulhu, they were doing it, so I knew I was onto something, and I clung to that. I wasn't smart enough to realize how it would work, but I was smart enough to want to keep it, you know? And then I was lucky enough that so many people kind of saw what I was doing in the game, and it went from being one game in Chaosium's thing to now I think it's 90% of Chaosium sales are Call of Cthulhu. And it's worldwide, it's in many languages. It's the #1 role-playing game in Japan, bigger than Dungeons & Dragons. And also 70%, there's more copies sold in Japan than in all the rest of the world combined. And 70%, I'm not sure, I think because Dungeons & Dragons doesn't have the same kind of appeal to them. They don't have that history, you know. But modern times with monsters, they have horror, you know. And another thing is that I think because Call of Cthulhu is very intellectual as opposed to combat oriented, it appeals more to women. So even in America, I assume Spain, there's a higher percentage of women's players than there is in D&D. Well, in Japan, it's 70% women. So the average player of Call of Cthulhu in the world is an 18 to 35-year-old Japanese woman. Wow. La cantidad de idea o la cantidad de suerte es algo que sí estaba presente en mi sistema de juego, el que había diseñado y que luego fui adaptando. Y me resulta muy útil para tratar de resolver o crear problemas para los jugadores. Por ejemplo, si tú no quieres
que hagan algo, siempre puedes encontrar alguna solución. Pueden hacer una tirada de idea, pueden hacer una tirada de resistencia, pueden hacer una tirada de habilidad, los personajes, ¿vale? Así que pongamos por caso tu personaje quiere abrir una cerradura. Lo primero que le dices es, pero vamos a ver, ¿tú sabes abrir cerraduras? ¿Sabes utilizar una ganzúa? Normalmente no es el caso, así que te puedes librar cuando no tienen la habilidad. Pero que si lo que te apetece es echarles una mano, siempre les puedes decir, pues haz una tirada por destreza. Y a otro le dices, pues haz una tirada por idea, a ver si se te ocurre cómo lo puedes arreglar esto, cómo lo puedes abrir. Lo de la cordura lo encontré de una forma totalmente pues, por azar. Básicamente se me ocurrió que era una forma interesante, que era un modo interesante de lograr que los monstruos pudieran hacerle daño a los personajes. Me pareció que estaba bien lo de que se pudieran volver locos, porque si os fijáis en la obra de Lovecraft, cuando los personajes se encuentran con los monstruos, bien se desmayan, bien se vuelven locos, bien salen gritando en dirección contraria. Y me pareció eso, que era un poder extra chulo para los monstruos, decir que en lugar de echar hechizos o de utilizar los tentáculos, hacer que perdieran puntos de cordura los personajes. Y la primera vez que usé eso en partida me di cuenta de que era mucho más de lo que yo pensaba. Cuando vi, como os decía, que los jugadores se tapaban la cara o se escondían, me di cuenta de que tenían miedo. Los personajes tenían miedo, los jugadores fingían que tenían miedo, pero de taparte la cara es algo que no harías nunca jugando, o que tu personaje no haría nunca jugando una partida de Dungeon. Así que me aferré a eso con todas mis fuerzas y traté de protegerlo. No fui lo bastante inteligente como para darme cuenta de que había dado con algo realmente muy interesante, pero sí fui lo bastante listo como para saber que aquello funcionaba y que tenía que conservarlo. Es una suerte el poder haber hecho este juego, y al principio era un juego que era uno más del catálogo de Chaosium. A día de hoy supone el 90% de las ventas en todo el mundo. Hay países en los que es más popular que Dungeons & Dragons. Por ejemplo, en Japón se venden allí más ejemplares de La Llamada de Cthulhu que de Dungeons & Dragons. De hecho, Japón supone el 70% de las ventas del mercado mundial de La Llamada de Cthulhu. Y es realmente alucinante. Yo supongo que funciona bien porque Dungeons tiene un elemento que es más cercano a nuestra cultura y quizás no tanto a la cultura japonesa. Y en cambio allí sí que existen historias de terror y tiene una tradición de terror bastante larga. Además, La Llamada de Cthulhu es un juego que es mucho más, donde se prima más el intelecto que el combate, y quizás por eso resulte más atractivo para las jugadoras. Hay un mayor porcentaje de jugadoras, por lo general, en Japón, normalmente el porcentaje de jugadoras es más elevado para jugar a La Llamada que para jugar a cualquier otro juego en el mundo. Incluso eso se nota en España mismo, pero es que lo de Japón es exagerado, porque el 70% de los jugadores de Cthulhu en realidad son jugadoras. Así que si queréis haceros una idea del perfil medio de un jugador o jugadora de Cthulhu en el mundo, es una japonesa de entre 18 y 35 años. Maravilloso. No puedo decir más que eso. Sandy, una pregunta. Dentro de todo el vasto universo de Lovecraft, de sus libros, de sus relatos, ¿cuál es el que podríamos decir que abrió la llave a que tú dijeras, esto, metiendo a la gente dentro de ello y haciéndoselo vivir, va a funcionar como juego, como cómic? ¿Hay uno o es toda la obra? Well, the first story I read, I was 8 years old, and I found a 20-year-old book printed in 1942 for American soldiers. I don't know how it made our soldiers fight better to read Lovecraft, but they had it. And I guess it was our military just wanted soldiers to have it. So I found this book, and I was 8, so I wanted to read the shortest story. And I read Hickman's Model, and that was the first Lovecraft story. I never read anything like it. It just amazed me, and then I read the whole book. I would say that the Lovecraft story that most closely follows a Call of Cthulhu adventure is the Dunwich Horror. It's got a threat, it's got investigators, it's got a big bang at the end, you know. But I also want to say something else, which is that I could have done none of this. I was going to graduate school when I was writing Call of Cthulhu on a typewriter, not a word processor, just a typewriter. If I wanted to redo a page, I had to throw it out, put a new page in. And I could only do it because I had the 100% support
of my beautiful wife, who's right there, and she's going to stand up. Thanks to her, I had 5 children, and I now have 18 grandchildren. And they're the cause of my one complaint about your movies, Mr. Dillon. You see, I really like the movie Beauty and the Beast, but because of Grandpa in that movie, I can't show it to my granddaughter. I can understand. A ver, lo voy a decir en castellano porque me va a llevar una vida y un esfuerzo enorme. Este señor cambió mi vida. Era una de las preguntas, pero... Perdón, Iván. Este señor cambió mi vida. El hecho de que haya hecho el cine que he hecho es por él. Porque a mí, claro, Zulu me cambió la manera de ver las cosas. Eso es lo más flipante en el caso de... Porque si habéis visto El Día de la Bestia, sabéis que Alex Angulo, que no descanse, Alex Angulo era un jugador de Cthulhu. O sea, se ve claramente que está basado en el juego. O sea, el que ha jugado lo entiende, ¿no? Cuéntales en exclusiva la imagen que nos sale de los pies, la tierra. Ah, vale. Eso es 100%. Bueno, hay muchas cosas que no salen, que no salieron en la película y que algún día lo sacaremos. Pero básicamente la historia es que construimos primero la construcción del personaje. El personaje se construye en base a un jugador. O sea, los jugadores son primero ancianos. En la llamada de Cthulhu, los que juegan bien, los jugadores que sobreviven, siempre son ancianos, porque tienen que saber tantas cosas que tú empiezas a añadir años y empiezas a colocar a ver que sepa por lo menos 5 o 6 idiomas, pero también interesaría que supiera copto, y también interesaría que supiera sánscrito. Y espérate, porque, joder, en arqueología no hemos puesto nada. Vamos a añadirle otros años, tal. Entonces al final, cuando construyes un personaje guay, ya tiene 70. Entonces llega el momento de añadirle algún tipo de destreza, y tú dices, bueno, pasamos ya, porque tiene 70 años, es imposible que este hombre se pueda mover siquiera, así que lo lleven a cuestas, pero después está la fase en la que el pronto disfruta realmente cuando dices, vale, pero si lo que sí puede hacer este hombre, que ya tiene experiencia, es matarlos a todos, no con una pistola, que ya requiere como apuntar, y puede haber como errores, no dinamita. Ahora entenderéis por qué es un cura, para ocultar. Yo siempre he jugado con un cura que llevaba toda la sotana cubierta de dinamita, llevaba nitroglicerina también aquí, por si alguien le golpeaba, por aquí para estallar, y para lanzarla, y básicamente recortadas para que no se notaran, ¿no? Porque la maravilla absoluta de Carlos Cazurro es ese momento en el que vas a hablar con el director del psiquiátrico. Me imagino que también nos habrá pasado. Tú vas a hablar con el director del psiquiátrico y de pronto, si hay un buen maestro de los arcanos, te dice, muy bien, te has sentado, pero se te ha caído la recortada. Es absolutamente imposible tener una conversación con un señor de una manera natural con una escopeta. Y ese tipo de detalles, claro, no, pues lo llevan a espalda, pues entonces joder, tiene que ser un cura, o tiene que llevar un abrigo, o cómo lo hacemos. Así van surgiendo las aventuras y las partidas. Y de ahí surgió El Día de la Bestia, y todas las historias de terror que se me ocurren son producto del trabajo de este señor. Well, Sí, por favor. Retrocedamos.
La primera vez que yo leí una historia de Lovecraft tenía 8 años. Leí un tomo que se había publicado hacía 20 años, un tomo publicado en 1942, que se daba a los soldados del ejército norteamericano. Ya verás tú a quién se le ocurre que Lovecraft puede servir para levantar la moral, como si la cordura totalmente y se lanzaran a combate. El caso es que en cuanto a relatos, Pigman's Bottom es el primero que leí y que me marcó, me llamó muchísimo la atención, y me parece que el que más se acerca a lo que sería una partida de La Llamada es el Downward Tower, donde hay, o la torre descendente, donde hay investigadores, hay sorpresas, hay un monstruo al final. Yo escribí el juego de La Llamada de Cthulhu en una máquina de escribir y saqué o sea, cuando me equivocaba, quitaba la página de la máquina de escribir, no todo el procesador de texto, solo una máquina de escribir, sacaba la hoja y entonces lo que ocurre es que tenía que repetirlo todo y solo pude hacerlo gracias a que tuve el apoyo al 100% de mi mujer, que está sentada ahí atrás, y sin ella hubiera sido posible que yo tuviera los 5 hijos que tengo, los 18 nietos que tengo. Y la única queja que tengo yo frente a las películas del señor Alex de la Iglesia es que no puedo enseñarle El Día de la Bestia a mis hijos y nietos, claro, porque como vean el personaje del abuelo, no me digas tú, es algo que no puedo ver con la familia. I will say that I will happily accept any credit you want to throw my way for your great movies. Y acepto encantado todo el crédito que me des por tus maravillosas películas. Vamos un momento a preguntarle a Alex de la Iglesia, la broma macabra, o sea, cuando tú ya decides, al margen de todo tu bagaje profesional, meterte e incidir de lleno, aparte de dirigir partidas de La Llamada, de escribir, o sea, aportar al universo de la locura. Evidentemente la broma macabra es algo que se te fue de las manos. Cuéntanos un poco la génesis de esto. Porque, amigos, ¿la habéis visto? Hay gente que dice que es injugable. Yo creo que sí que es jugable. Yo no la he jugado. A ver, vamos a empezar desde el principio. O sea, desde el principio, como jugador de Cthulhu, a ver, yo ya he dicho que le debo todo esto a este hombre, pero también le debo la diversión. Entonces, la diversión que teníamos jugando era tan enorme que llegó un momento en que publicamos algunas. O sea, en Fotocopia y tal teníamos un club y publicamos algunas. Pero lo que es fascinante es el sistema de juego, la manera de llevar a los personajes por lugares en los que nunca les llevarías en una película o en una narración normal. Eso es lo maravilloso. Lo alucinante de La Llamada de Cthulhu es que son películas de terror de verdad. Nosotros hemos pasado miedo real jugando, miedo real. ¿Por qué? Porque de los primeros Dungeon Masters que tuvo Guardián de los Arcanos, fue uno que no ponía solución a las cosas. O sea, que es como, creo yo que hay que jugar. O sea, después ha salido el sistema Gunshot con el rastro de Cthulhu y tal, y creo que soluciona lo que más me gusta. O sea, ve como problema lo que más me gusta de La Llamada de Cthulhu, que es el asunto de que tú puedes estar trabajando una semana o 2 semanas, o en mi caso, 2 meses, en una partida, y que los jugadores decidan no ir por donde tú quieres que vayan. Y de pronto los jugadores no van a la famosa casa del terror, van a otro lado. Y se piran de tu ciudad que has diseñado exhaustivamente. Que has diseñado exhaustivamente. Y de pronto dicen, me voy a Nueva York. Y dices, ¿cómo que a Nueva York? ¿Pero qué dices? O sea, que no lo tengo preparado yo a Nueva York. O sea, entonces, claro, eso genera una locura que me hizo escribir de otra manera, empezar a encontrar soluciones a ese tipo de historias. Pero básicamente sin no tener miedo a que las cosas no vayan por donde tú quieres, ¿no? Y después que ocurran cosas absolutamente imprevistas. La segunda que hice, o digamos la segunda publicable, fue una que se llamaba Terror en el Dakota, y todo ocurría en el edificio del Dakota en Nueva York, ¿no? En el que después mataron a John Lennon, pero previo a eso, donde se rodó La Señal del Diablo y donde hubo pues, una serie de acontecimientos luctuosos enormes, había gente loquísima ahí
hospedada en ese edificio a un nivel, por ejemplo, vivían varios diseñadores de rascacielos americanos en el edificio. Había asociaciones curiosas ahí en el interior, estaban los Skull and Bones también ahí dentro. En fin, construí todo el edificio, porque tenía los planos, los conseguí en internet, se pueden encontrar. Y entonces hice directamente todo el edificio, todas las habitaciones. O sea, las llené con todo el mundo. O sea, meses trabajando. Y estaba jugando una persona execrable, que se llama Carlos Areces. Carlos, que en la vida es como le veis en las películas, lo único que hago es colocarle delante de la cámara. Carlos, a que no puedo querer más y odiar más. Bueno, Carlos de pronto decide enfadarse con el portero del Dakota. Se enfada con el portero del Dakota y dice, saca una pistola. Y yo, no saques una pistola, por favor, te lo pido, Carlos, porque si sacas una pistola se acaba el juego. Le saca una pistola, se defiende el portero, le pega un tiro, llega la policía, les detiene y se acaba la partida. Antes de entrar. Antes de entrar. 2 meses y medio de trabajo. Para nada. Y entonces eso se me quedó en la cabeza y en el fondo la partida de la broma macabra es un desarrollo de esa. Perdí la partida, tuve que hacerlo otra vez. Y los personajes eran totalmente distintos y tal. Y cuando ya me puse a ello, hablando con la gente de Chaosium, Chaosium España, que es Sketch, pues me dijeron, vamos a publicarla y tal, y entonces ya me lo tomé en serio y estuvimos trabajando. Luego busqué una persona que sabía mucho más que yo del canon de Cthulhu, y junto con él pues lo corregí y tal, ¿no? Aparte de que yo lo escribí para la sexta, no para la séptima. Sí, está bien, ¿no? La última es la 7, ¿no? Que me lío con lo mismo. Pues sí, vale, pues la escribí para la anterior, para la que habían editado ellos, la preciosa, la edición pequeñita, que es una joya. Igual Sandy, maybe you don't know, but the best edition of Call of Cthulhu is Spanish. I do own the first edition of Drawing Yamara de Cthulhu. Spanish. It was sent to me. Joke International. I will say that I think you have learned from Call of Cthulhu because your movies, one of the things I like about them, because Hollywood horror is very predictable, is that your movies are not predictable. You don't know where the guys are going to go. And I think maybe you learned some of that from the fact that the players in your games were terrible people and fixed them. Thank you. Also, you had the right attitude. You had these guys carrying guns and dynamite in their robes. It's classic Call of Cthulhu. Heavily armed, fighting monsters that can't be hurt by physical weapons. Pues tengo todas las ediciones, dice Alex, que la mejor edición de Llamada de Cthulhu es una edición española. Le responde Sandy que tiene todas las ediciones, empezando por la primera, que enviaron la gente de Joke Internacional en su momento. Y veo que has aprendido, Alex, de La Llamada de Cthulhu, porque en tus pelis de terror, a diferencia de las pelis de terror de Hollywood, nunca sabes qué es lo que va a pasar, no son nada predecibles, no tienes ni idea de hacia dónde van a ir los personajes. Encima veo que como has jugado partidas con personas execrables, sabes perfectamente qué es lo que te puede llegar a ocurrir. Y has mencionado también algo que es un clásico de Cthulhu, ir con la sotana llena de dinamita, nitroglicerina en las recortadas para atacar a monstruos a los que no les puedes hacer daño físico. Sí. Sandy, de toda la ingente cantidad de material que se ha generado sobre La Llamada de Cthulhu, tanto tuyo como de otra gente, como de Alex, ¿cuáles son tus expansiones, aparte del módulo central, cuáles son tus expansiones favoritas? Por favor, ¿y por qué? Para que podamos hacernos con todas ellas. Los que no las tengan todas, ya, yo por ejemplo tengo unas cuantas, pero sé que hay ingentes cantidades de ellas. Háblanos de tus favoritas. Well, I am in a strange position with Call of Cthulhu expansions
because when I play Call of Cthulhu, my players expect me to not use a published expansion. I have because I'm Sandy Peterson, I have to make my own. So I have heard that the Orient Express is a great adventure, but my players have never let me play it. Oh, wow. So the only expansions I've played are the ones I wrote. So I played Shadows of the Yogg-Sothoth, the first book. Oh, I think one of the reasons for the success of Call of Cthulhu, by the way, is that because the game is about exploration and discovery and finding secrets, expansions are very useful compared to Dungeons and Dragons. You just have a map of a dungeon in D&D, right? But in Call of Cthulhu, you can't just have a map of a dungeon. You have to have more stuff. And so the expansion is sold extremely well. Typically, an expansion is sold about a third as many copies as the original game. So once you've got 20 or 30 expansions, you know, and I know for a fact that nowadays there's many players that will buy the expansions not to play them, just to read them. It's like another way of experiencing a horror story. And what about Masks? What? Mask of Naya Gatothek. I played that one. Because I was one of the editors, so I played that one, I like it. And I think it is good, it's excellent. And Larry Vitiligo, may his name be blessed, was a brilliant writer. You know, he was president of the Writers Guild for Hollywood for a while. In Hollywood. What? He was the president of the Writers Guild. Yeah, for a little while. He wrote mostly for cartoons, but for example in the Ghostbusters show, the cartoon show, he put in the Peterson family. It was called Dairy Farm of the Living Dead. So I kind of made an appearance. So cool. Yeah, and he was the author, of course, of Masking. But I think one of my favorite things that I've done is Pronounce Naya Gatothek. I pronounce it Nyarlathotep, but I don't know how the Egyptians pronounce it. And but one of the things I did, I'm pretty proud of, it came about 8 years ago. It's Sandy's Abominations. Yeah. And it's a collection of scenarios I did for conventions. So they're all over the place in time, mostly modern. They're super boring because people at a convention kind of expect to get killed, especially if they're playing in a game with Sandy Peterson. In fact, last night, was it last night, Wendy? Yeah. Yeah, I played a game at 5 players. We had an adventure on this island off the coast of Estonia, and everyone died. But they stopped the monster. That's the good thing. You know, I'm thinking in a Call of Cthulhu party, you need to die at the end. Well, I mean, certainly at a convention. They're not going to play these guys anymore. But I also actually, I have another, I'm coming back to doing Call of Cthulhu stuff for Chaosium as an official publisher, and my first new thing that we're going to publish is Big C, that's S-E-E, like you're seeing something, but it is a pun for Big C in English, like the letter C, like Cthulhu. And it's a 300-page hardback book, full color, with a whole campaign. Wow. That ends in unfinished super collider tunnels off the coast of Seattle. Wow. So I'll get you. Diego. So excited. Yeah, it's strange. For a game called Call of Cthulhu, the Cthulhu cult is not very often developed in it. They use their actors a lot. They use the King in Yellow. You don't really see Cthulhu that much in the campaigns. Yeah. You know, so this has the Cthulhu cult front and center. Wow. There's all the drugs. But it's a special drug. Very special. Pues lo curioso es que no he podido jugar nunca ninguna de las expansiones de la llamada. Básicamente porque cuando me siento a echar una partida, todo el mundo espera que cree una expansión para esa partida. Porque claro, soy Sandy Peterson, ¿no? Pues es lo que me toca. Me han dicho que está muy bien la de Orient Express, pero es que no me dejan jugarla siquiera. La única que he podido jugar es la de Chelsea Rocks y la de Yogg-Sothoth. Creo que una de las razones del éxito de las expansiones es que son distintas de las ampliaciones o de las expansiones de Dungeons. En Dungeons
te dan un mapa de un dungeon y ya está, con eso basta. En las expansiones de la llamada, en realidad se venden prácticamente un tercio de ejemplares de cada una de las expansiones es decir, el número de ejemplares que se vende de cada una de las expansiones equivale a un tercio de las ventas del juego original. Echad cuentas, si publicas 2 o 3 expansiones y cada una vende un tercio del original, pues ya veréis vosotros, me diréis. Además, ahora me entero de que hay gente que las compra no solo para jugarlas, sino también para leerlas, porque es una forma distinta de leer terror. Y me pregunta Alex, oye, ¿y la de las máscaras de Nyarlathotep? ¿La has jugado o no? Y Sandy responde, sí, esa sí que la pude jugar porque era editor. Al ser de la primera edición, era editor cuando la sacaron y realmente me pareció que es una campaña excelente. Normal, porque el autor era un guionista que llegó a ser presidente del sindicato de guionistas de Hollywood. La mayoría de su trabajo se limitó a hacer dibujos animados. Pero entre las series de dibujos animados de las que fue guionista estaba la de Cazafantasmas, la serie de animación. Y allí me hizo un homenaje, metió a una familia Petersen en un capítulo que se llamaba Dairy Farm of the Living Dead, o sea, la granja de vacas de los muertos vivientes. En Máscaras le pregunta Alex, oye, ¿y Nyarlathotep cómo se pronuncia? Y la respuesta de Sandy es, ni idea, no sé cómo lo harían los egipcios. Lo que sí os puedo decir es que hace unos 8 años empecé a publicar una cosa que se llaman las abominaciones de Sandy. Básicamente esas abominaciones son partidas que he jugado en salones y convenciones como este y son partidas que suelen ser muy gore, porque todo el mundo espera morir. Claro, es una partida de Sandy Petersen, todos quieren palmar. Ayer mismo estuve jugando una partida aquí en el Celsius con 5 jugadores, una partida que creé exprofeso y que tenía lugar en la costa de Estonia. Por supuesto, murieron todos, pero consiguieron detener al monstruo, por lo menos. Y dice Alex, claro, es que si estás en un grupo para echar una partida de la llamada, sabes que en algún momento u otro vas a morir. Y dice Sandy, sí, sobre todo si juegas conmigo en un salón o en una convención, porque como no voy a volver a jugar contigo nunca, pues claro. El caso es que he vuelto a trabajar ahora para hacer cosas de la llamada de Cthulhu para Chaosium, con un título oficial, y la primera de las expansiones que voy a hacer se llama Big Sea, S-E-E. Es un juego de palabras entre Sea, la C mayúscula de Cthulhu, y Sea de ver. Es un módulo de 300 páginas en tapa dura y a todo color, y estoy súper contento porque me parece que va a ser muy chulo. Además, acaba en un supercolector en Seattle. Es curioso que llamándose como se llama el juego, la llamada de Cthulhu, casi nunca habrá Cthulhu, que sea más habitual que te encuentres con Nyarlathotep o con el Rey de Amarillo. Bueno, pues en este caso, sí, en esta partida nueva mía, en esta expansión mía nueva, sí que va a estar presente Cthulhu, van a estar presentes los cultistas, mejor dicho, que son narcotraficantes y que se dedican a trafichear con una droga bastante especial. ¡Wow! Queda poquito tiempo, sé que todos queréis preguntar, vamos a dejar un poquito de tiempo para eso, pero ahora vamos a hacer una pregunta de café para los muy cafeteros, para los jugadores roleros de la dura. Sandy, el cambio del D100 al D20, mal. O sea, aquí hay un sector que no estamos de acuerdo. ¿Tú qué opinas sobre este cambio de tipo de dados? Es matemática, sé que... Solo quiero decir que el mejor sistema de juego es el que inventó este señor. Ahí está. Again, I am in a strange position because I don't play very many other role-playing games except for the ones I've designed. Yeah! Because those are my house rules. Yeah. They have to be published, but everyone has house rules, right? Yeah. I do too, but mine are in print, so it's easier to be referenced. So of course that's what I want to play. What do you feel when you are playing Dungeons and Dragons? I haven't played Dungeons and Dragons since 1978. I started playing it in 1974 with the first edition. Wow. I was a freshman in college. Wow. And
And I played it until 1978 when RuneQuest came along, and it replaced Dungeons and Dragons for me. Well, and do you have the box? Wooden box? It got moldy. Sadly, because now it would be worth thousands of dollars. And I would sell it because I don't value it that much. But I do have some first edition Call of Cthulhu's. Okay, well, I'll see what I can do. Continue with Una vez más, me encuentro en una situación en la que, pues, es que no sé muy bien qué deciros, porque yo solo juego a sistemas de juego que he diseñado yo. Todo el mundo, cuando echa una partida, tiene sus propias normas en casa y hace sus variantes. Bueno, pues en casa de Sandy son las normas de Sandy. Normalmente son las que están publicadas, que a fin de cuentas para eso las he diseñado yo. Y le pregunta Alex, oye, ¿y qué sientes cuando echas una partida de Dungeons and Dragons? Y le responde Sandy, bueno, no he echado una partida de Dungeons and Dragons desde el 78. Empecé a jugar en el 74 con la primera edición, en mi primer año en la universidad, y jugué hasta el 78, que es cuando se publicó RuneQuest, que pasó a sustituir a Dungeons para mí. Y le dice Alex, si no tendrás la caja blanca, la caja de madera famosa, y dice Sandy, sí, la tenía, pero se enmoheció. Y es una pena, porque ahora me pagarían miles de dólares por ella, y yo por supuesto la vendería, porque yo os digo que llevo desde el 78 sin jugar al juego. El caso es que no lo tengo, pero lo que sí tengo son varios ejemplares de la primera edición de La Llamada. Grande. Una cosa que me gustaría apuntar también para los que no conozcan el juego es que, ahondando en una idea que ha dicho él acerca de las expansiones, realmente el Dungeons and Dragons, bueno, sí, también genera una cultura a su alrededor, pero desde luego Cthulhu te obliga a leer. Es un juego que en sus expansiones, o para poder jugar bien, como estábamos comentando antes, tú tienes que coger, si juegas máscaras, por ejemplo, tú juegas máscaras, entonces necesitas un libro así, y además de eso necesitas la guía del Cairo. Entonces tú puedes, es una expansión también. Y gracias a la guía del Cairo, yo he conocido Cairo, yo todavía no he ido al Cairo, pero conozco perfectamente el Cairo. Conozco la ciudad de los muertos, conozco, por eso gracias a él, por eso hice la partida en el Bucefas, ¿no? Que es un hotel del Cairo. Lo mismo que ocurre con Nueva York, con Londres, con Nueva Orleans, con todas las ciudades míticas de las míticas expansiones de Cthulhu. Y al mismo tiempo, digamos que el glosario de Cthulhu te obliga a leer muchísimos libros, vamos, de literatura medieval. Yo estudié filosofía prácticamente por este hombre. Y pues no sé, La Rama Dorada, ¿sabes? La Rama Dorada es un libro que está entre los libros ocultistas de Cthulhu, pero claro, te lo compras. Claro, no tienes la edición de 20 tomos, pero te compras la resumida. Y tantas otras cosas que he aprendido gracias a este señor, ¿no? Este señor es, como él dice, es tan humilde que no quiere reconocerlo, pero es el que provoca realmente que Lovecraft sea conocido en todo el mundo. Y no solamente Lovecraft, sino todo el mundo que rodea a Lovecraft, que es lo alucinante. ¡Un aplauso, señores! Quedan 10 minutitos y tenéis alguna pregunta. Ha habido el primero aquí. Dispare. Hi, Mr. Peterson. I'm a big fan of Call of Cthulhu. I've played many times, and my question is, Call of Cthulhu does a great job making players feel like they are the weakest ones in the room, and I think that's the core feature about how the players even feel scared all the time. How would you translate that feeling to other role-playing games without using the specific mechanic of sanity points? How would you take a game where players feel like they are gods and suddenly feel like they are as weak as common people?
Cómo hacer que los personajes se sientan tan débiles en otros juegos como se sienten en la llamada de Tulu. Cómo hacer que dejen de sentirse dioses en otros juegos para sentirse como menos mortales. It's difficult to translate into other role-playing games because other role-playing games are about defeating weak monsters and getting better. So by the time you've played it a while, your characters are strong. In Call of Cthulhu, your characters don't get better. They get worse, you know, and your magic, you don't want the magic item. So the game master in Call of Cthulhu said, look, here's a magic wand. You don't want that thing. So you can have heroic last stands and such in more heroic games. But the feeling of, but the advantage that Call of Cthulhu gives you that whenever you win, you feel like you pulled it right out of the jaws of defeat. You barely made it, and you pulled off your victory, and you feel really proud. And that's more difficult, I think, in other role-playing games. I guess, in answer to your question, I would have to put more thought into it than a simple answer on a panel in this place. But I'm sure there's a way of doing it without using sanity. I mean, I pulled off in other role-playing games when I had the characters do heroic last stands. And then sometimes they would win and sometimes they wouldn't. And I always tell the players, I said, I think you're not going to win this, go for it. And then sometimes they won. And they were so proud of themselves that they won, even though I said they wouldn't. So I was happy to be proven wrong. Of course, some of the time I kind of like teased them with that. Es difícil traducir esa sensación a otros juegos, porque normalmente en cualquier otro juego de rol los personajes mejoran y en la llamada empeoran. En cualquier otro juego te ofrecen un objeto mágico y lo coges. En Tulu te llegan y te dicen, toma esta varita y haces, no. El caso es que no sé cómo se podría traducir eso a otros juegos de rol. Creo que una de las grandes ventajas que tiene la llamada de Tulu es que cuando consigues algo positivo, cuando consigues una victoria, siempre es in extremis, arrancándola de las fauces de la derrota y te sientes súper orgulloso cuando lo logras. Y eso es muy difícil en otros juegos de rol. No sé cómo se podría hacer sin quitar puntos de cordura, pero lo que sí hago es en ocasiones decirle a mis jugadores, yo creo que de esta no salís, que no vais a lograr sacar esto adelante. Es un último baile heroico, la última carga desesperada, y cuando lo consiguen, a lo loco y a la desesperada, se sienten súper orgullosos, están felices y orgullosos de sí mismos por haberlo logrado a pesar de que yo les había dicho que no, y yo encantado de que me demuestren que me he equivocado. You know, in thinking, I did do it in the game Planet Apocalypse, which is not a role-playing game, but a board game, a cooperative board game. And in that game, when the players win, which, you know, they don't always, they always feel like they barely won. And I did it by gradually ramping up, the enemies gradually ramp up and get more and more crazy. And you know, I'll bring some new creature will come in and the game will say, this sets all the players on fire, you know, or something, or the air is now poisonous to breathe. And they keep having these challenges. And when they finally take down the giant boss, the unthinkably horrible demon boss, they always feel like victory. So maybe you could do that in another game, like continually ramping up the enemy opposition until it seems impossible, but somehow give them a chance. Decía también Sandy que la respuesta adecuada a tu pregunta sería algo que requeriría mucha más reflexión y mucho más tiempo del que tenemos en un acto como este. Y añade también que quizás si lo haya podido conseguir en un juego que se llama Planet Apocalypse, que es un juego de mesa cooperativo en el que normalmente los jugadores, si consiguen ganar, lo consiguen por los pelos. Normalmente eso se consigue elevando el nivel de los enemigos en este juego que he diseñado yo también, el de Planet Apocalypse. Los enemigos son cada vez más locos, las criaturas son cada vez más poderosas, de repente te puedes encontrar con uno que dice, bueno, pues ahora combustión instantánea para todos los personajes, o resulta que el aire es venenoso y no se puede respirar. Los retos son realmente cada vez más elevados y cuando llegas a la última fase, al final, cuando llegas al jefe final, es un demonio superpoderoso, realmente cuando consigues derrotarlo parece que lo hayas hecho contra todas las probabilidades y quizás eso sí se podría explorar en otros juegos, subiendo el nivel de la amenaza.
Una última pregunta. Una chica, por favor. Sí, buenas noches. Alex, como dice, Alex, probablemente la mejor partida que yo haya jugado de juegos de los 90. Entonces mi duda es, ¿te planteas reeditar Comedia Infernal? Comedia Infernal. Esta es muy viejita. Sí, no, me apetece hacer más. Estuve hablando ayer con los chicos de Shadowlands, me encantaría trabajar con ellos también y hacer y publicar más partidas porque... Sí, vamos, pasaría el cine, me dedicaría a esto, pero claramente tengo tantas hipotecas que hay que hacer cine. Bueno, os voy a contar una cosa. He escrito un guión basándome, o sea, he pasado a guión máscaras. Pero es solamente eso, o sea, lo que se puede hacer es que es directamente convencido. Es como si yo dijera, no sé, me voy a subir a un edificio y con un globo me voy a tirar a ver qué pasa. Pero bueno, ahí estamos. No, sería un poco loco. Es una serie de televisión y cada módulo es un episodio. Bueno. I could not make something about Tulu straight, so I made 50 guns for that. Oh, you're twisted, ¿Qué iba a decir yo? Que nada, que gracias. Amigos,